Hola, ¿qué tal? Antonio Maeso. Aquí me encuentro hoy con esta nueva bicicleta de Yamaha, fabricante de motos, que bueno, hace bicicletas de hace muchísimo tiempo, pero que, y sobre todo motores, pero que últimamente pues ha decidido hacer también bicicletas de montaña, ya que es un sector que ha crecido mucho y se ven muchísimas por todos sitios, ¿no? La bicicleta de campo como esta de doble suspensión. Y este modelo es la Yamaha Moro 07. Así que hoy vamos a hablar de ella en esta review. Es una bicicleta con motor eléctrico, asistencia, motor de Yamaha, el X3, el último motor de la propia marca de Yamaha, y un chasis pues que es peculiar por estos dobles tubos superiores que tiene, Dual Twin, que le llama Yamaha. Y es una moto doble suspensión de tipo all mountain o trail, digamos. No llega a ser un enduro 100%, ni por supuesto ni es una bici de rally. Ya que pues, bueno, cuenta con suspensiones 35 milímetros y 160 adelante con esta RockShox Lyric, y atrás pues 150 milímetros, también un amortiguador RockShox. Vamos a ver todas estas cosas en detalle, como el cambio Shimano y todo el grupo de frenos de Magura, que es muy interesante y que hoy os voy a explicar un poco más en detalle. Pero antes de nada, quiero que veáis este pequeño resumen del otro día, porque me la dejaron la bici y me fui con ella a probarla. Y fue dejármela y tal como me la dejaron, me fui a probarla. Es decir, ni pude ver especificaciones, ni casi cómo se usaba, ni nada. Y digo que puede ser significativo, aunque ahora os daré información más exhaustiva, porque esto le puede pasar a personas, ¿no? En un primer encuentro con una bicicleta de este tipo, pues para que sirva un poco de qué te puedes encontrar, cuáles son las primeras sensaciones así sobre la marcha y las primeras dudas que surgen al subirte a ella. Así que os dejo con ese breve resumen de la salida inicial que tuve el otro día, sin preparación alguna, absolutamente tal como salió la moto del concesionario, y sigo explicándolo ya con más detalle, y en esta ruta aquí en el soleado desierto de Almería, el funcionamiento y cómo veo esta Moro 07. 27,5 delante. 27,5, las dos sí son 27,5. Esto ha elegido Yamaha, esta configuración. No sé exactamente, no sabré decirte. Supongo que el propósito ha sido hacer sobre todo una bici muy manejable. Sí. Y bueno, pues han elegido esto, no sé. Tendrá su gracia, porque tiene que tener su cosa, porque Yamaha pues tiene mucha experiencia en desarrollo de chasis y demás. Y si han elegido con este chasis 27,5, es por algo. Es porque por lo menos la combinación con las medidas que han dado tiene que ir bien. Ya, pero podrían haber dejado horquilla preparada para 29, por si acaso se han equivocado, ¿no? Bueno, llevo una horquilla Lyric de RockShox, que no sé si es de esas que son ambivalentes. Estoy viendo el espacio que queda en el puente y no parece así. No parece muy grande. Vale. Parece. Pues lo que te decía, que Yamaha fabricaron las primeras bicis eléctricas hace 30 años. De hecho, yo recuerdo en Luis Contreras, Yamaha Almería, pues verlas cuando llegaron. Yo competía 125, yo que sé, motos pequeñas, Yamaha, y me acuerdo del sistema PAS, Passive Assistance System, asistencia pasiva, que llamaban. Y era el germen de lo que hoy son las eléctricas. Así que, entonces, bueno, de momento voy en Eco Plus. Como puedes ver, no puedo casi no hablar, pero bueno. En Eco Plus tienen que salir autonomías muy grandes. Bueno, ¿qué potencia máxima desarrolla el motor? 250 vatios nominales, que eso sabes que es por legislación. Aunque luego tiene picos en los que, bueno, dependiendo de la cadencia, pues ese par se convierte a lo mejor en 400 o 500 vatios de pico. Esto por lo apagado, para que veas si... ¿Apagado? Aquí. Para abajo. Para abajo y se apaga la luz. Hay mucho polvo. A ver,
Lo que noto mucho es la geometría, ¿sabes? Más o menos. La geometría, claro. Es muy diferente, ¿eh? Sí. Vamos, Que pero está... Que pues, también porque tiene un la chip más bajo, geometría- claro, eso también lo nota mucho, claro. más con la geometría no ves que el chasis es muy largo. Sí. El chasis es... Pues quizás la tiene un poquito más, pero vamos. Pero Dale aquí, tiene que tener su gracia, ¿no? No, sí. Cuando bajes con esto, por algo que esto da Eso creo la que estabilidad. tiene que tener su gracia, porque en esta tuya voy un poco Claro, sobre el manillaje. exacto. Sí. Se nota la lógica. La horquilla la veo ahí que como que le falta, sobra aire o no sé lo que mira de... No me he tocado. Claro. Vamos a ponerle el modo walk. A ver si sé cómo se pone, que es pisando aquí y le das aquí abajo, te paso esto. Y parece que va. El modo walk es imprescindible para este tipo de situaciones y el peso, pues claro, es clave. Entonces yo de hecho tenía una bici eléctrica más pesada y cambié a una muy ligera para estas situaciones casi solo, porque me costaba Dios ayuda. Que de momento me está subiendo. Aquí tenemos un problema gordo. Vamos a ver si lo saco. Hay uno que va para atrás, Matías. Vamos a ver si soy capaz. Baja más que sube. Bien. No, en la rodera no puedes, porque están roderas de moto. Resbala mucho porque está todo suelto. Pero yo creo que me he quedado atascado total. Arrastraculo, no te preocupes. No, sí, eso. Mira, Mati, no corras. Déjalo que vuele el ave fénix. Wow, esta es realmente la primera semibajada que hago. Y aquí podemos subirse la potencia del motor Yamaha, pues está fuera de toda duda. Voy en Eco, activa en Eco Plus. Para subir esta subidilla voy en Eco y me da la sensación de que este motor en Eco, recuerdo que tiene Eco Plus, Eco, normal, high, super high y luego automático. Yo creo que en Eco puedes ir prácticamente por todos. Yo por lo menos iría por todos. Esto ya depende de cada persona. Vale, esta subida que se ha parado la gente, yo voy a intentar hacerla. Este motor tiene ayuda desde que le pulsa inmediatamente, es la inmediatez del motor Yamaha. Es otra de las características que me gustan. Vamos a ver. Increíble. Increíble, porque voy muy largo de desarrollo. Si no llego arriba. ¿Qué motor? ¿Qué pasa? El mismo. A ojo tienes tú un poco más que esta. ¿Ah, sí? Sí. Pues parece que Esa tiene debe estar, es que no lo sé, luego 64 y medio, lo pondré creo. en pantalla. ¿Cuánto llevas? Yo creo que 64 y medio. 64, esta debe estar en 65. Sí. 65 debe Mira, estar. ¿Y la aquella 63? Yo creo que Es más recta hasta. se te pega en 64, pero bueno. 64 puede ser. Sí. Es que voy cambiando de modo y no miro ni dónde voy. Pilla una piedra y te sale. Porque es que le sobra potencia. Entonces se me había ido al modo normal y es que en modo eco sube por todos lados. Modo eco todo el rato. Como aguanta mucha cadencia, cosa que el motor Yamaha antiguo no hacía. Así está en Eco Plus. Si está apagado. Eco Plus. Y turbo. Normal y luego tiene más, pero vamos, que eso ya vuela. Bueno, pruébala como quieras, tío. ¿Qué tal? No. Hombre, Sí, que viene Antonio con tu bici. No, quédate, tonto. lo que mola es que no hay que dar pedales. No.
Hace rato hay una bici apagada. Lo veo gigante. Yo los brazos estirados. ¿Esto va solo o qué? Casi, ¿no? Me da la sensación que va solo. Mira. Que lleva los frenos al revés. Dios, hostia, qué raro va todo. Pues menos mal, que si no me mato. Lleva los frenos mal. Los frenos van perfectos, van mal en toda vuestra bici. Tengo que ir todo el rato pensando ahí. No pienses, tú no, es que... Dale para adelante. Bueno, a ver, ¿Pero qué te parece? Así, es gigante. una cosa rápida. Yo Esta tengo- ya L. Pero aparte de eso notas que el chasis es muy lanzado, ¿verdad? Sí. Bueno, no muy lanzado, que es muy largo. Lanzado largo, digo, sí, ¿no? Pero Lanzamiento. larguísimo. Lo ve como así. Sí, claro, se nota mucho con la bici. Yo lo noto con la de Juan. A lo mejor pone una potencia más corta. Pero ¿cómo la sientes? A pesar de eso, Bien, ¿se podría ir bien o no? Sí, sí, Una sí. bicicleta, una bicicleta. Es azul, no es negra. Pero va mejor la Specialized, ¿no? La Specialized va bien, mejor, yo no sabía. Lo cortaremos del vídeo. Estamos aquí. ¿Te están oyendo? No puede decir otra cosa. Queda feo. Yo creo que Honda hace mejores motos. Digo, mejores bicis. Y esto para subirle la... ¿Qué quieres? Mira, aquí va cero. Eco Plus, Eco y normal. Vale. Yo la veo muy bien. Se nota más rodadora que la mía es que va muy lastra. ¿Sí? Y esto es un cañón, se nota que es más panda. Y me gusta, No va mal, ¿verdad? muy rápida. No va mal. Comparado con la mía. No, a mí me llama la atención que se puede bajar mucho el asiento, el dropper, y entonces realmente yo, que soy de M o de L, pues voy bien. A ver, no voy mal con esta bici. Tú le has puesto el automático, mira, cuando te pasas, este de amarillo es el automático. Es como el MTB tuyo. Sí. Sí. El largo del chasis le da mucha, para mí, puede ir muy echado para atrás, con lo cual, sin mucho lanzamiento de horquilla, puede tener resultados muy buenos bajando. Y luego, a la hora de pedalear, pues te permite una postura pues más efectiva, más trail, ¿no? Que el duro. ¿Era por arriba, Manolo? Los pedales creo que son de 170, me tocan un poco más que en otras bicis, aunque es cierto que por allí que la suspensión, bueno, está un poco blanda porque está haciendo tope todo el rato atrás. Esta es la parte más estrecha. ¿Ah, sí? Es que a veces tiene más, si tiene menos pierna abajo puede faltar. Ah, claro. ¿Y esto está, nos vamos a encontrar a Indiana Jones aquí o algo? ¿Qué? Ah, sí. Bueno, pues he pinchado ya, como era de prever, llevando cámara, así que aquí se va a acabar la prueba de hoy, esta nueva orden. Claro, si es que no lleva líquido, tío. ¿Llevas cámara? No, sí llevo cámara. ¿La cambiamos? Claro. Bueno, arriba. Bueno, pues aquí estoy en la carretera y realmente he cambiado la cámara delantera, pero nada más salir la trasera también estaba pinchada. Aquí en Almería, no sé si se puede ver la cámara, hay este tipo de cositas que te pinchan la rueda de inmediato. De hecho, cada vez que salimos normalmente, pues si no es porque llevamos todos los líquidos y el panzer y todo eso, pues nada, sería imposible. De hecho. Bueno, pues como habéis podido ver el otro día, pues sin preparación alguna,
pude salir con la bici, bueno, y ciertamente disfrutar de ella. Aunque fueron al final 20 kilómetros, que yo realmente, si soy sincero, sin preparación, sin tuberizar las ruedas, aquí en Almería con estos pinchos tan pequeños que hay, no pensaba que iba a durar ni siquiera 5. Así que hice 20, que no está nada mal. Primer dato, 20 kilómetros, 25% de batería gastado. Que incluso podría haber sido algo menos, pero bueno, ya nos da una referencia, ¿no? 25 kilómetros, perdón, 25%, 20 kilómetros, pues podemos estar hablando de 80, lo cual estaría muy bien, teniendo en cuenta que, hombre, en campo se hacen muchos más kilómetros en líneas generales que, bueno, que en carretera, por ejemplo, ¿no? En otras disciplinas. Y efectivamente, para esta salida de hoy he tubelizado las ruedas, y otra cosa que he hecho también es, bueno, eso ya lo hice, fue poner los frenos, más siendo una Yamaha yo creo que pega, ¿no? Que va a llevar freno derecho, el freno delantero en la maneta derecha, y ya he aprovechado para darle un poco más de presión al amortiguador, ya que estaba, pues, yo peso unos 75 kilos aproximadamente y estaba haciendo tope con facilidad. Así que hoy, ya en esta ruta de hoy, quiero ver sobre todo un poco más de comportamiento y centrarme en el motor, porque es donde menos he encontrado información para saber cómo va, y los diferentes modos de conducción, que son un poco liosos. Me ha costado mucho tiempo en internet buscar información, incluso conseguir el manual de la bici, pues para ver los modos de conducción que tiene. Entonces, tiene un modo de conducción Eco y no tiene un Eco Plus. Yamaha inventó esto del Eco Plus. Por cierto, ahora que estoy parado, que me acabo de parar aquí un segundo por unas piedras que no consigo superar, ya doy una pincelada de una de las ventajas de Yamaha en concreto, y de esta bici o del motor Yamaha, ¿no? Que es la cadencia cero. Es decir, que tú te paras como ahora, y para salir, si estás en una cuesta, ahora estoy en una cuesta de, pues esto tendrá un 12% aproximadamente, tampoco es nada del otro mundo. Se podría salir seguramente con otra bicicleta eléctrica sin cadencia cero, pero esta con cadencia cero significa que yo, nada más que doy fuerza en el pedal, el motor instantáneamente me ofrece su ayuda, mientras que en otras bicicletas con otros motores pues necesitas dar como media pedalada o una pedalada entera para que el motor te empiece a asistir. Y parece que no, pero bueno, eso le da, por un lado, un carácter un poco más agresivo en las salidas, que hay gente que no le gusta. Por otro lado, te da una ayuda extra que puede ser clave en determinadas ocasiones, porque esa media pedalada a lo mejor no eres ni capaz de darla, o esa pedalada que te exige otro tipo de motor no eres capaz de darla, y con este pues simplemente haces así, pum, y empiezas a salir mucho más rápido. Entonces, en mi caso, yo lo veo una ventaja. Bueno, aquí estoy subiendo por un terreno bastante accidentado, que es de piedra sobre todo, que es lo que hay aquí en Almería, y llevo un poquito aire de más porque las he tubelizado, y bueno, no le he quitado todavía aire, ya que cuando las tubelizas, pues hasta que el líquido sella bien, el neumático y tal, conviene que lleve bastante presión. A ver, bastante presión, a lo mejor 2 kilos y medio, que es bastante más de lo que llevaría en una ruta normal. Bueno, pues como digo, me había costado mucho encontrar información sobre los modos de conducción de esta bicicleta, pero yo creo que ya los he encontrado y los voy a ir probando hoy.
Tiene modo, como digo, tiene un modo eco, que es donde, obviamente, donde menos gasta, y es poco usable en campo, muy poco, a no ser que vayas, pues eso, en terrenos muy llanos. Claro, yo vivo en terrenos montañosos y para mí el terreno ese tan llano no existe, pero si vives en un terreno más llano y estás mínimamente fuerte, el modo eco puede ser que lo utilices mucho y te permita pues hacer rutas más largas o simplemente gastar menos batería por la razón que sea. Entonces, para gastar todavía menos que en eco, Yamaha hizo el Eco Plus. Bien, ese modo que yo pensaba que existía aquí no existe. Vale, después del eco hay un modo estándar. Un modo estándar que es muy bueno, porque yo creo que permite ir por casi todos los sitios. Por casi todos los sitios, moverse muy bien por casi todos los sitios. Bueno, ya sin los sudores, sin el jadeo propio de la bici, vamos a ver un poco los componentes y bueno, digamos las conclusiones a las que llego después de estos 3 días con la bici y de las sensaciones que he tenido y a ver lo que os puedo transmitir, analizando un poco pues las diferentes partes una a una. Si empezamos por aquí atrás, hablar de las llantas de 40 milímetros me parece un acierto, porque realmente estas bicis que se utilizan para, pues que son pesadas, lo primero porque llevan su motor, su batería, pues necesitan para estos neumáticos de 2,6 que te dan muchísimo agarre, muchísima tracción. ¿Para qué quieres un motor con mucha potencia si luego no llevas un neumático grande, un 2,6 por lo menos, incluso un 2,8? Bueno, yo creo que aquí, aunque es verdad que le añades peso, pero el peso no es un problema crucial, aunque en general en las bicis lo es, pero no precisamente yo creo en una eléctrica, o no en una eléctrica de estas que son eléctricas full power, que se llaman, y no son las ligeras, que bueno, pues es otra tendencia y digamos otra gama que hay ahora. Así que la llanta yo creo que es un acierto y no se ven tan anchas de 40 milímetros casi nunca. Yo de hecho me tuve que hacer una para mis bicis, comprando aros separados y tal. Bueno, se pueden encontrar, pero lo tuve que hacer. Los frenos Magura son fantásticos, potencia, no me parecían mucho dosificables al principio, pero es porque frenan mucho y bueno, pero una vez que te acostumbras y coges y le coges pues, no sé, el punto a la maneta, regulas también. Luego comentás también que son intercambiables, quiero decir que como son completamente simétricas, la parte de arriba con la de abajo, pues puedes poner esta simplemente quitando estos tornillos de aquí, puedes coger esta bomba y darle la vuelta y ponerla aquí. Para los que están acostumbrados a llevar motos y quieran el freno derecho como yo, aquí en el freno delantero, perdón, en el lado derecho. Eso es tan fácil como aflojar y cambiar, o sea que eso os animo a los que venís de la moto a que lo hagáis si os parece interesante. A mí siempre me lo ha parecido. Así que por aquí por detrás tenemos 27,5, que además aquí sí que no hay ninguna duda, ¿no? Hay gente que dice, bueno, 27,5 adelante, no lo sé, parece que había una seguridad un poco, unanimidad en que el 29 adelante es la medida que funciona, y Yamaha lo ha elegido en las 2 ruedas, pero de luego que atrás parece que no hay duda que el 27,5 es también el camino, puesto que las mullet, o digamos bicis mixtas de 29, 27,5 son también lo que está premiando hoy día. Y poco más decir por aquí detrás, aparte de que por supuesto la suavidad del grupo XT de 12 velocidades pues está fuera de toda duda, y esto pues seguro que muchos ya tienen experiencia con este grupo que por ejemplo ahora que yo estoy pilotando o llevando bicis con SRAM, pues la suavidad de pues me parece fantástica. Vuelves y encuentras en Shimano esa dulzura que había tenido antes. Detalles como los cables ruteados pues están dentro del basculante. La verdad es que dicen bastante del cuidado al detalle, que esto hay muchas marcas que ya lo hacen, pero está bien. Luego llegamos aquí a la parte central y tenemos cosas que comentar. Una de las mejores cosas, y por ejemplo los que vengan de Specialized lo saben,
Pues es que fijaros este tubo, lo recto que es de arriba abajo, ¿no? Desde donde va cogido el motor hasta donde aparece aquí ya el dropper. ¿Esto que permite que sea completamente recto y tan largo? Pues una maravilla, porque puedes utilizar muchos tipos de dropper. Este es 150 milímetros en la talla de esta bici, que es la large, la L. 150 milímetros y yo, que fijaros que lo llevo casi abajo, porque para mí esta bici es un poco grande de talla, pues incluso todavía podría bajarlo del todo y utilizar un 170 posiblemente de un dropper, o sea que es fantástico la regulación. Y luego lo bajo que queda cuando lo bajas, ¿no? Que te permite un control en las bajadas, una libertad de movimiento que es clave, porque a más inclinación, si te metes ya por sitio de enduro complicado, de descenso, el poder echarte para atrás completamente y que no te moleste nada y bajar mucho tu centro de gravedad, significa el clavarte de morros o no clavarte, ¿no? Y con seguridad. Así que esto es un punto fantástico de esta bicicleta. En este chasis de aluminio, que bueno, pues que se puede ver la fabulosa construcción aquí en doble tubo, dual twin, que parece una redundancia, pero bueno, es doble, y que bueno, que yo creo que se inspira un poco, si vemos estos dos tirantes de aquí abajo, con la batería en medio, se inspira un poco en los chasis de doble viga de Yamaha, ¿no? Tanto de motocross como de carretera. Esto por esta parte central, ¿no? Luego la cinemática, que se llama todas estas bieletas que transfieren el movimiento del basculante o de la vaina al amortiguador, bueno, pues yo creo que funcionan bien, pero esto es algo muy difícil de valorar, más que por sensaciones, ¿no? Están anclados a este amortiguador deluxe de RockShox, que funciona bien, no es tope de gama, pero funciona bien. Le tuve que dar de 150, creo que es PSI lo que trae, a 200, porque venía muy blandito de serie y me hacía topes constantemente muy abajo. Pero bueno, eso me gusta la integración, lo oculto que queda un poco aquí, y aunque eso no ha dejado aquí espacio para meter un bote, porque todo lo que han conseguido ocultar esto, lo que luego ha hecho Yamaha es que se han traído toda esta viga central muy hacia arriba y hacia atrás, con lo cual han dejado aquí, eso sí, muchísimo espacio, y seguramente han centrado al máximo las masas, y es parte del buen comportamiento de la bici. Más abajo tenemos el motor, que vamos ahora con ello, pero no quiero dejar de pasar por alto este asiento, que parece un asiento sencillo, porque dice, bueno, es una bici eléctrica de un montaje bastante digno, pero no es tope de gama de nada, más allá quizás del motor y la batería, que sí que lo son del fabricante, en este caso Yamaha, pero que este asiento, pues dirías, es sencillo y tal, pues sin embargo, aunque esto ya depende, claro, del glúteo de cada uno, y de la posición y de otros factores, ¿no? De la anchura de los huesos, pero de apoyo. Pero quiero decir que me ha gustado mucho, que yo le he dado muchas vueltas a los asientos, he probado 10 o 12 asientos por lo menos en mis bicis de campo y de carretera, y con este me he sentido comodísimo desde el principio, lo cual me ha llamado mucho la atención, porque para mí es muy raro, ¿no? Yo necesito un asiento de 155 milímetros de anchura. Este tiene, pues eso, creo, 155, y además el gel que lleva es comodísimo, así que aquí me ha sorprendido mucho. Y si bajamos por esta parte central, llegamos a estas bielas Praxis de 165, pensaba que eran 170, pero no, llevan 175 en todos los montajes, bien sea talla L, M o S, que son las tres tallas en las que se fabrica esta bicicleta. Bien, pues estas bielas, yo monto aquí mis pedales, que tengo unos por ahí para hacer estas pruebas, que son mixtos y que los probé también en el canal, unos Shimano. Y llegamos a la joya del motor, que es este motor central X3, que es súper compacto, es muy pequeño, hace muy poco ruido y tiene mucha potencia, es muy agradable, muy natural, responde muy bien, es muy rápido a la respuesta a los sensores de par, lleva sensor de par, sensor de cadencia, velocidad y también de ángulo, de inclinación. Y bueno, pues todo esto hace que la respuesta esté de este motor al máximo nivel. Hay que decir de este motor, atención y cuidado, que aunque sea un X3, un PW X3, Yamaha monta por alguna razón
sus conectores específicos. Es decir, este motor Yamaha lo vende a otras marcas, ¿no? Con esta batería. Y en este caso en concreto, que Yamaha lo utiliza en sus propias bicis, pues han cambiado los conectores y resulta que no valen los deslimitadores que haya en el mercado para PWX3 para este motor, en concreto en la Moro, en esta bicicleta, ¿eh? O sea que esto hay que tenerlo en cuenta, que ahora mismo apenas hay deslimitadores para este motor en concreto, porque van a tener que hacerlo específico para esta bici solamente, de momento, ¿no? Y no hay en el mercado, salvo el E Plus, creo, que he visto. Y bueno, una bici deportiva, en una bici deportiva, para mí una ridiculez lo de la limitación a 25 km por hora. Y más en una bici que, bueno, pues hace un descenso rápido o una rambla rápida o lo que sea, y claro, a 25, como pesa tanto y deja de asistirte, pues entras con un muro, ¿no? Todo el que ha probado bicis de estas grandes lo sabe. Bicis eléctricas, digo, de este tipo. Entonces eso es un punto a tener en cuenta. Y ya también menciono entonces que la batería de 500 integrada aquí, hay gente que dice, bueno, ¿por qué hoy día las full power llevan 600, 650, incluso 700? Bueno, hay ya de varias medidas, ¿no? Bosch tiene 750. Yo creo que es una cuestión de costes. La razón de que esta bici no tenga un precio muy elevado es porque los japoneses no quieren vender a un precio muy elevado, quieren vender muchas unidades, porque si no ellos no fabrican. El sistema de fabricación japonés es así. O fabrican muchísimas unidades, muchísimas miles, o no se meten. De hecho, ¿por qué Yamaha, Honda y tal no tienen motos eléctricas todavía apenas en su catálogo de motos, ¿no? Pues es un poco por la misma razón, porque hasta que no se puedan vender miles, pues no se van a meter en ese tema. ¿Esto qué viene? Pues viene a que esta batería de 500 Yamaha la tiene hecha, la vende con este kit por miles a fabricantes como Giant, por ejemplo, y otros fabricantes, y han dicho, vamos a desarrollar una batería nueva, tal, pues un coste que no queremos asumir. Y la de 500 pues te permite pasar a hacer, yo creo que unos 50 kilómetros. Unos 50 kilómetros te permite dándole, bueno, usando el modo estándar y a veces el high, combinándolo un poquito, pues la verdad es que puedes hacer, para mí por ejemplo me sobraría, porque yo en campo más de 50 kilómetros son salidas pues que no hago. Con esta bici que es para hacer enduro un poco, ¿no? Que no es para, no sé, para hacer grandes rutas de caminos que recorran 100 kilómetros por la sierra. Quizás no es esta bici para eso, con esa batería. Es una bici más juguetona, más para bajar, para divertirte, para levantar ruedas, para saltar y para hacer un poco ese juego. Bien, pues nada, pues seguimos hacia adelante y tenemos este chasis característico que ya habéis visto que es bastante, esta parte es muy alargada y le da, bueno, pues eso que cuando vas bajando la bici te puedes echar atrás bastante, el asiento baja mucho, te puedes echar atrás y aunque no lleva un ángulo súper lanzado aquí de horquilla como las bicis de enduro o descenso, pero esa posición que adquieres sí que te permite hacer muchas más cosas de las que crees en enduro. Y luego esta horquilla de 35 milímetros con el Debonair de RockShox, la Lyric, que es una versión pues, básica, pero que si, esto es como todo, si has probado otras cosas, si has probado, pues no sé, la ZEP o en fin, la gama alta de RockShox, pues pruebas esta y dices, un poquito floja. Pero si no la has probado te va a parecer maravillosa, sobre todo si vienes de una bici de 1000 euros, pues claro, cuando pruebes esta vas a decir, esto es una maravilla. Entonces, bueno, pues esto en la vida en todo siempre es un poco igual, depende con qué compares. Y tenemos un buen disco aquí, 203 milímetros, con la misma pinza de 4 pistones de Magura, aquí con sus bombas y su manillar de 780, que ahora hay muchos manillares de 800 que yo los corto a 760, 780 porque no pasa en las zonas de pino y tal, y me parecen exageradamente anchos, me parecen demasiado anchos, incluso para poder realmente dominar bien la bici, ¿no? Porque ya la anchura de brazos no te deja hacer una buena palanca. Y esta potencia de 35 milímetros, creo que es de 35 o 45, es bastante corta, es lo que se va llevando hoy en día. Y bueno, pues ya sus mandos, el de subir y bajar, el del asiento, que funciona muy bien, y el mando de subir los modos,
que también es muy fácil darle, responde muy rápido, cambia muy rápido. Aquí te marca cómo cambia la asistencia. Aquí lo podemos encender. Asistencia y batería. Esta batería con 4 rayas cargada al 100% y la asistencia pues 3 rayas porque está en estándar. Le das aquí un toque, pum, te baja al eco. Ya hemos dicho que tiene 0, eco, estándar. Aquí tiene el high. Si le doy otra vez tiene el MTB, el super high, y si lo mantienen pulsado el automático, que va desde el eco hasta arriba del todo donde quieras. Y el mando que funciona muy bien, lo único que tiene que hacer es meterle un poquito, porque estaba un poco salido y a veces moviéndote, pum, le dabas y te bajabas el modo, ibas a dar pedales y dices, se ha quedado sin fuerza. Y su botón aquí, que una vez que le das aquí, le activas por un momento esto en ese color, y significa que si le das aquí, pues anda en modo walk para poder caminar bueno, pues cuando tengas que bajarte de la bici o subir en ella. Así que muchas cosas interesantes en una bici pues que está digamos dirigida a un público bastante amplio y a un precio bastante interesante, y ofrece la característica y la posibilidad, yo creo que no vista hasta ahora, o que yo recuerde, de tener una bici de montaña doble suspensión, que por primera vez puedes tener del mismo fabricante que es el motor, el mismo fabricante que es el de la bici. Así que realmente esto es un hecho espectacular y le da a Yamaha pues un punto por encima de todos los demás.